Nadie prestaba atención a Lucas Reed. De hecho, era como si ni siquiera existiera dentro de la Academia Preston. Los alumnos pasaban a su lado como quien esquiva un mueble viejo en la esquina de un pasillo. Algunos se reían a sus espaldas. Otros, más crueles, dejaban escapar comentarios hirientes en tono de broma. A los 52 años, Lucas sabía exactamente el lugar que ocupaba allí, el de ser invisible. Conserje de la escuela más elitista de la ciudad, su trabajo consistía en limpiar los rastros de Minnenomecento, una juventud blanca, rica e intocable. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie siquiera imaginaba, era la magnitud del abismo entre quien él era y quien había sido. Los pantalones gastados, el uniforme descolorido y los ojos cansados ocultaban una historia que, de ser contada en voz alta, sonaría demasiado increíble para ser verdad. Lucas nunca olvidó el día en que todo se vino abajo. Era imposible olvidarlo. Décadas atrás, él había sido uno de los mayores orgullos de la ciencia. Un joven negro, nacido en Newark, criado por una madre empleada doméstica, que logró lo imposible: ingresar a Princeton, graduarse con honores y destacarse como físico teórico. Sus investigaciones sobre materia oscura ya despertaban atención internacional. Estaba a punto de recibir el mayor reconocimiento de su carrera cuando llegó el golpe. Una acusación sucia, cruel, inesperada. Plagio. El mundo se desplomó sobre él sin darle oportunidad de defensa. Y lo peor, el hombre detrás de esa farsa era Walter Hammond, precisamente el esposo de la actual profesora de física de la Academia Preston, Elizabeth Hammond. Años después, el destino, con su irónica reserva, situaba a Lucas a pocos metros de aquella familia de verdugos. Pero ahora, como un simple conserje, el día en que Elizabeth Hammond se cruzó en el camino de Lucas, las sombras del pasado volvieron a cobrar forma. Era una mañana de viernes, y los pasillos de la Academia Preston bullían con el murmullo de las elecciones del consejo estudiantil. Lucas caminaba con el cubo y el trapeador, intentando mantenerse invisible, cuando la voz de la profesora resonó por el vestíbulo. «Conserje, sí, tú. Ven aquí, rápido». Lucas levantó la mirada, vaciló. No era la primera vez que Elizabeth lo llamaba frente a todos. Sabía lo que vendría. Un pedido imposible, una orden llena de desdén. Debes ser bueno con los números, ya que te ocupas de contabilidades y listas de limpieza. ¿Cierto? Resuelve esto. Ella señaló un pizarrón, en el cual una ecuación intrincada ocupaba todo el espacio. Un problema que incluso un profesor de matemáticas dudaría en enfrentar. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se posaron sobre Lucas. Él podría haberse escabullido, haber bajado la cabeza e irse. Pero algo dentro de él se negaba a ceder. Lucas dejó el trapeador, respiró hondo y encaró la ecuación. Por un instante, el silencio fue tan intenso que hasta el ruido de los pasos en el piso superior parecía lejano. La lógica comenzó a fluir en su mente, como hacía mucho tiempo que no ocurría. Una línea llevaba a otra, surgían conexiones. Lo que parecía imposible se volvió claro. Su mano, temblorosa al principio, fue ganando confianza mientras escribía en el pizarrón, resolviendo la ecuación paso a paso. Cuando llegó a la conclusión, el silencio se transformó en un murmullo. Elizabeth Hammond se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Lucas retomó el trapeador y continuó su trabajo como si nada hubiera pasado, pero lo que quedó escrito en el pizarrón nunca podría borrarse. Ni del mismo pizarrón, ni de la memoria de quienes presenciaron aquel momento. Los días siguientes fueron una mezcla de especulación y murmullos en los pasillos de la Academia Preston. El conserje, antes invisible, ahora era tema de conversación en las aulas, en los grupos de mensajes e incluso en las cenas de las familias más influyentes. «¿Quién es ese hombre?», preguntaban los alumnos. «¿De dónde vino? ¿Cómo sabía resolver algo que hasta los profesores consideran imposible?». Lucas, por su parte, guardaba silencio. Pasaba el trapeador por el suelo de mármol pulido mientras escuchaba fragmentos de conversaciones a lo lejos, pero no reaccionaba. Por dentro, sabía que la curiosidad de los estudiantes era solo el comienzo de algo mucho mayor. La ecuación que había resuelto con tanta facilidad era más que un simple cálculo difícil. Era un símbolo de su antigua vida, un eco de un pasado que había enterrado, pero que ahora amenazaba con resurgir. 2. Alumnos en particular no podían dejar de pensar en Lucas. Sophie Chen, una de las pocas becarias de la escuela,
Era conocida por su insaciable curiosidad. Theo Williams, también becario, siempre había sido del tipo que no aceptaba las cosas tal como estaban. Cuestionaba todo. Juntos, decidieron descubrir la verdad sobre el hombre que ahora despertaba tantas dudas. Theo comenzó a indagar en los archivos antiguos de concursos de física. Sophie utilizaba las horas de la noche en el laboratorio de 1900 informática, cruzando datos y buscando nombres en publicaciones académicas. Al principio, todo parecía desconexo. Lucas Reed no aparecía en ninguna parte, hasta que Theo encontró una antigua referencia, un artículo de física teórica firmado por un tal L. Reed, publicado en los años 1990. El nombre había aparecido en una revista científica de prestigio, entre gigantes del área. Era un hilo, un pequeño indicio, pero para Sophie y Theo era lo suficientemente bueno para continuar. La curiosidad de Sophie y Theo pronto se transformó en una verdadera investigación. Empezaron a observar a Lucas con mayor atención, intentando captar cualquier pista sobre quién era realmente. A veces fingían estudiar en el comedor solo para ver cómo reaccionaba ante los comentarios sobre el incidente de la ecuación. En otras ocasiones, seguían sus movimientos por los pasillos, atentos a cualquier señal de comportamiento inusual. Sin embargo, Lucas permanecía reservado. Parecía ajeno a la creciente atención, limitándose a hacer lo que siempre había hecho: limpiar, organizar y mantenerse en silencio. Para los dos jóvenes investigadores, esa calma solo aumentaba el misterio. Si realmente es quien pensamos que es, dijo Theo a Sophie una noche, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué sigue viviendo de esta manera, sin reclamar lo que le pertenece? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar cuando Theo, en una tarde de sábado, encontró un artículo detallado sobre una antigua disputa académica. En el 1900 texto, el nombre de Lucas Reed apareció por completo por primera vez. Había sido acusado de plagio por nadie menos que el Dr. Walter Hammond, un físico renombrado que alegaba que Lucas había copiado su investigación sobre materia oscura. Pero el artículo mencionaba algo extraño. La acusación nunca llegó a probarse. No hubo juicio formal ni investigación pública. Simplemente, Lucas desapareció del mundo académico. Era como si lo hubieran borrado. Theo mostró el artículo a Sophie, quien se sintió aún más intrigada. ¿Por qué no se defendió?, se preguntaba en voz alta. ¿Por qué permitir que eso sucediera? La respuesta, estaban a punto de descubrir, era más compleja de lo que podían imaginar. Decidido a llegar al fondo del misterio, Theo decidió ir más allá de las búsquedas en Internet. Convenció a Sophie de que lo acompañara al Centro de Archivos Públicos de la ciudad, donde documentos antiguos y poco digitalizados podrían contener más detalles sobre la caída de Lucas Reed. El edificio era antiguo, con pasillos estrechos y polvorientos, y la recepcionista los miró con desconfianza cuando le dijeron lo que buscaban. Tras mucha insistencia, consiguieron permiso para revisar cajas de registros académicos de los años 90. Durante horas, no apareció nada significativo. Pero, al final de la tarde, Sophie encontró un recorte de periódico casi ilegible. Físico de Princeton pierde título en medio de escándalo de plagio, decía el titular. El texto hablaba de acusaciones que surgieron de 1900 manera repentina, sin explicaciones claras, contra un joven físico brillante. Solo se hacía una vaga mención a un testimonio del Dr. Walter Hammond, quien rápidamente se negó a dar más detalles tras el caso. Mientras Sophie leía el recorte, Theo notó algo peculiar en el borde del papel, un número de referencia. Solicitaron más documentos relacionados con ese número y, con sorpresa, recibieron una carpeta desgastada que parecía nunca haber sido abierta. Dentro de ella, había correspondencias antiguas, cartas intercambiadas entre miembros de un comité de premiación científica. Las cartas revelaban algo inesperado. La acusación de plagio contra Lucas Reed surgió solamente después de que él presentara una nueva teoría sobre la materia oscura, una teoría que desafiaba directamente el trabajo de Walter Hammond. Una de las cartas mencionaba en tono conspiratorio: si Reed continúa por ese camino, Hammond perderá el crédito por su descubrimiento. Hay que detenerlo antes de que la comunidad científica se dé cuenta. Sophie y Theo quedaron en silencio por un momento. Ahora ya no había más dudas. Lucas Reed no solo había sido injustamente perjudicado,
sino que había sido blanco de una conspiración. Con la nueva información en mano, Theo y Sophie se encontraron ante un dilema. ¿Cómo sacar a la luz la verdad sin poner a Lucas en una posición incómoda? Claramente, él no deseaba revivir su pasado ni enfrentarse a sus antiguos verdugos, pero al mismo tiempo, parecía injusto permitir que la historia permaneciera enterrada. Decidieron entonces que necesitaban hablar con Lucas directamente. Una tarde, mientras él enceraba el suelo del gimnasio, los dos se acercaron con la carpeta de documentos. Theo, con cierta vacilación, fue el primero en hablar. Señor Reed, sabemos que lo que le sucedió fue una injusticia. Queremos ayudar a esclarecer todo, pero necesitamos saber si eso es algo que usted realmente desea. Lucas guardó silencio durante un largo momento. Miró la carpeta, a los jóvenes frente a él, y finalmente dijo, no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que debe hacerse. La respuesta de Lucas dio a los dos jóvenes la motivación que necesitaban. No mostraba entusiasmo ni ira, pero había un peso en sus palabras que les hacía comprender la profundidad de lo que estaba en juego. En las semanas siguientes, Sophie y Theo trabajaron incansablemente. Compilaron las evidencias, cruzaron la información y empezaron a construir una narrativa que dejara claro lo que realmente había ocurrido. Lucas, por su parte, continuaba con su trabajo en la escuela, sin comentar nada a nadie. Parecía ajeno a los murmullos que seguían resonando por los pasillos. Sin embargo, cuando Sophie y Theo le informaron que habían programado una reunión con la dirección de la escuela para presentar sus hallazgos, Lucas hizo algo que los sorprendió. Pidió estar presente. Era como si, finalmente, hubiera decidido que era hora de enfrentar los fantasmas del pasado. La reunión fue programada para una mañana de lunes, en el gran auditorio de la escuela. Además de la dirección, estaban presentes algunos profesores y representantes de la comisión de becas de la Academia Preston. A pesar de estar nerviosos, Sophie y Theo presentaron los documentos que habían reunido. Mostraron el recorte de periódico, las cartas comprometedoras y las evidencias de que la acusación de plagio contra Lucas Reed carecía de fundamento. Durante toda la presentación, Lucas permaneció en silencio, sentado en el fondo de la sala, simplemente observando. Con cada nueva evidencia que se presentaba, las expresiones de los directores pasaban del escepticismo a la sorpresa y luego al bochorno. Era como si, por primera vez, ellos se dieran cuenta de la gravedad del error cometido. Cuando Sophie y Theo terminaron, uno de los directores pidió escuchar a Lucas. Él se levantó, se acomodó el uniforme de conserje y caminó hasta el centro del auditorio. Durante largos segundos, no dijo nada. Solo observó a cada persona presente, como si estuviera evaluando el impacto que aquellos descubrimientos habían causado. No estoy aquí para pedir reparación, comenzó, con una voz firme y serena. No quiero venganza. Lo que quiero es asegurar que esto nunca vuelva a ocurrir, que jóvenes como Sophie y Theo, o como yo lo fui alguna vez, no sean silenciados, borrados, destruidos. Luego propuso la creación del programa RED, explicando que su idea consistía en transformar aquel símbolo de exclusión en un hito de inclusión. Mientras hablaba, el silencio en la sala era absoluto. Lucas Reed no solo contaba su historia, estaba dando un paso adelante, transformando lo que antes era una carga en un legado de esperanza. La propuesta de Lucas resonó en toda la Academia Preston. El programa RED, que pretendía ofrecer becas a jóvenes marginados y talentosos en la ciencia, era más que una simple idea. Era un desafío directo a la estructura elitista de la escuela. Los miembros de la directiva quedaron en silencio por un momento, procesando el impacto de lo sugerido. Pero Elizabeth Hammond, quien también se encontraba presente, fue la primera en romper el silencio. Eso es absurdo, declaró, tratando de mantener la compostura. Una iniciativa así no solo costaría una fortuna, sino que también mancharía la reputación de la escuela. Somos conocidos por la excelencia, por la tradición, no por la caridad. Su tono era tan incisivo como siempre, pero esta vez nadie respondió de inmediato en su respaldo. Fue entonces cuando uno de los directores más veteranos, un hombre generalmente neutral en las discusiones, levantó la mano para pedir la palabra. Elizabeth, quizá el asunto no sea la tradición. Tal vez se trate de si estamos dispuestos a corregir un error histórico. Miró a Lucas, luego a Sophie y Theo.
Después de todo, nuestra excelencia no debería medirse solo por el éxito de aquellos que ya lo tienen todo. Deberíamos ser evaluados por cómo ayudamos a quienes tienen talento y necesitan oportunidades. Creo que Lucas tiene razón. Sus palabras, simples y directas, crearon una atmósfera de tensión. La dirección se miró entre sí, y los profesores murmuraban. Por primera vez en décadas, parecía que la idea de un cambio, tan temida por algunos, ganaba terreno en ese lugar que siempre se había considerado intocable. La discusión se extendió por más de una hora. Elizabeth seguía resistiéndose, pero su postura ya no intimidaba como antes. Los otros miembros de la dirección, aunque reacios, empezaban a percibir que había una oportunidad única para cerrar un capítulo oscuro de la historia de la escuela. Mientras tanto, Lucas permanecía de pie junto al podio, observando atentamente los acontecimientos. No interrumpió ni una sola vez, pero su presencia era innegable. Cada vez que se mencionaba el programa Red, la atención inevitablemente volvía hacia él. En el fondo de la sala, Sophie y Theo intercambiaban miradas de esperanza y aprensión. A pesar del nerviosismo, sabían que habían hecho lo correcto al sacar la verdad a la luz. Finalmente, cuando se pidió nuevamente a Lucas que hablara, él respiró hondo antes de comenzar. Sé que esto no es fácil. No les estoy pidiendo que desechen la tradición o la historia de la Academia Preston. Les estoy pidiendo que la amplíen, que la hagan más inclusiva, más justa. Hay muchos jóvenes que, como yo lo fui alguna vez, están llenos de potencial, pero sin las mismas oportunidades. Si se crea este programa, no será solo una reparación por lo que me sucedió a mí. Será un paso hacia un futuro mejor para todos los estudiantes que pasen por aquí. Su voz era calmada, pero cargada de un peso que nadie podía ignorar. Al terminar, el silencio en el auditorio fue tan profundo como la primera vez que resolvió aquella ecuación imposible. En los días siguientes, la decisión respecto al programa Red se convirtió en el tema principal de la escuela. Algunos profesores empezaron a debatir la idea en clase, lo que despertó el interés de más estudiantes. Sophie y Theo, ahora conocidos como los responsables del descubrimiento, eran frecuentemente abordados en los pasillos por otros alumnos curiosos que preguntaban sobre Lucas y su historia. Mientras tanto, la dirección realizaba reuniones internas acaloradas. Algunos temían la reacción de las familias tradicionales de la Academia Preston. Otros, en cambio, comenzaban a ver el potencial transformador del programa. La opinión pública dentro de la escuela estaba cambiando, y era difícil ignorar la influencia que Lucas, incluso sin decir una palabra más, ejercía sobre el ambiente. Entonces, surgió un anuncio inesperado. La dirección convocaría una asamblea general para discutir oficialmente la implementación del programa Red. Era la primera vez en décadas que la Academia Preston realizaba un evento de esa índole. Para muchos, eso ya era una señal de que las barreras tradicionales estaban rompiéndose. El día señalado, el auditorio estaba lleno. Padres, alumnos, profesores y empleados habían acudido. Elizabeth Hammond, aunque visiblemente incómoda, estaba presente. Lucas, sentado en el fondo como de costumbre, observaba todo con atención. Cuando los primeros miembros de la directiva comenzaron a pronunciar discursos, quedó claro que el debate sería intenso, pero por primera vez se percibía un ambiente de cambio en el aire. Y Lucas sabía que, independientemente del resultado, el simple hecho de haber llegado hasta allí ya era una victoria. La asamblea comenzó con discursos bien elaborados, pero pronto las emociones se apoderaron del auditorio. Algunos padres, irritados, cuestionaron cómo se usaría el dinero e insinuaron que la iniciativa disminuiría el valor de los diplomas de la Academia Preston. Los profesores, por otro lado, argumentaron que la excelencia de la escuela nunca había residido en la exclusión, sino en el aprendizaje que los alumnos llevaban consigo al mundo. En medio de esos intercambios de argumentos, el nombre de Lucas se mencionó en varias ocasiones. Él es la prueba de que el talento no elige clase social, argumentó un profesor de ciencias. Si la academia le hubiera dado una oportunidad en el pasado, imaginen cuántos premios, cuántos descubrimientos habría aportado a nuestra institución. En el fondo de la sala, Lucas se sentía dividido. Por un lado, ver la verdad finalmente saliendo a la luz era un alivio. Por otro, el murmullo constante le generaba incomodidad. Nunca quiso ser el centro de atención, mucho menos un símbolo.
pero sabía que aquel momento no se trataba solo de él. Se trataba de muchos jóvenes cuyas vidas podrían cambiar con la oportunidad que casi tuvo, pero que le fue arrebatada. Sofía y Theo lo miraban de vez en cuando, como si buscaran su aprobación. Lucas sabía que, si el programa se aprobara, tendría que seguir luchando, ayudando y asegurándose de que aquello no fuera simplemente una promesa vacía. Por primera vez, empezó a permitirse creer que lo imposible se estaba convirtiendo en realidad. Cuando la discusión se encaminó hacia una votación, el ambiente en el auditorio se llenó de tensión. Los directores, sentados en una larga mesa al frente de todos, se miraron antes de comenzar a levantar las manos para indicar sus votos. Cada movimiento parecía ocurrir en cámara lenta, como si el destino de la Academia Preston pendiera de la punta de cada dedo que se alzaba. Por un momento, parecía que el programa sería rechazado. Algunos miembros titubearon, mirando a su alrededor, esperando ver cómo votarían los demás. Lucas, desde el fondo de la sala, permaneció inmóvil. No era miedo ni ansiedad. Era una paciencia resignada, una aceptación de que había hecho todo lo posible. Sin embargo, cuando se anunció el conteo final, un murmullo recorrió la sala. El programa había sido aprobado por un margen estrecho. La confirmación fue recibida al principio con aplausos tímidos, que pronto se intensificaron. Sophie y Theo se abrazaron para celebrar, mientras algunos profesores se levantaban y aplaudían con entusiasmo. Lucas, en cambio, no mostró una reacción inmediata. Se quedó sentado, con las manos descansando sobre las rodillas, observando a la multitud frente a él. No era alegría ni alivio lo que sentía, era una profunda sensación de justicia, de que algo finalmente había sido enmendado. Cuando los aplausos comenzaron a cesar, se levantó y caminó lentamente hacia el podio, sin haber sido llamado. Al llegar, respiró hondo, miró la sala llena y, con voz firme declaró: «Esto no es el fin de nada, es solo el comienzo de algo mucho más grande que nosotros mismos». Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un cambio visible en la escuela. El anuncio del programa Red no solo atrajo a nuevos estudiantes talentosos de orígenes diversos, sino que también inspiró una reevaluación de las prácticas educativas en la Academia Preston. Los profesores comenzaron a revisar los currículos, incorporando enfoques más inclusivos y dinámicos en las aulas. Lucas, aunque seguía desempeñándose como conserje, se convirtió en una presencia silenciosa pero poderosa. Frecuentemente lo buscaban los nuevos becarios, que lo veían como un ejemplo de resistencia y coraje. Lo que antes era un ambiente rígido y exclusivo, empezó a mostrar señales de algo más orgánico, más humano. Y en el centro de esa transformación estaba un hombre que hacía poco tiempo era invisible, pero que ahora se veía con respeto y admiración. Elizabeth Hammond, por su parte, no escondía su insatisfacción con el desarrollo de los acontecimientos. Intentaba mantener su autoridad en el aula, pero era evidente que el respeto que los alumnos le tenían ya no era el mismo. Muchos ahora cuestionaban sus métodos, su actitud e incluso su ética. La imagen de Lucas, resolviendo la ecuación en el pizarrón, quedaba grabada en la mente de todos, como un recordatorio constante de que el conocimiento y la competencia no tienen color ni posición social. Elizabeth pasó a ser una figura aislada dentro de la escuela, una sombra de lo que alguna vez fue, mientras Lucas, sin haberlo buscado, se convertía en un símbolo de que el mundo puede, efectivamente, cambiar, una mente y un corazón a la vez. Años más tarde, Lucas Reed recibió la noticia que nadie esperaba. Había sido nominado para el Premio Wolf de Física. El mundo científico, que un día lo había silenciado, ahora lo aclamaba como uno de los grandes pensadores de su generación. Sin embargo, para Lucas ese premio ya no tenía el mismo peso que tendría en el pasado. Su verdadero legado no residía en el título que finalmente recibiría, sino en la mirada llena de brillo de los estudiantes que transitaban por los pasillos de la Academia Preston. Jóvenes que, antes del programa Red, jamás habrían imaginado estudiar allí. Al ver surgir una nueva generación de científicos, matemáticos e ingenieros de circunstancias tan improbables, Lucas comprendió que su victoria no era únicamente personal. Había sembrado una semilla que continuaría floreciendo mucho más allá de su propia trayectoria. Durante la ceremonia de premiación, al subir al escenario para recibir el trofeo, Lucas escuchó una larga y calurosa ovación.
Al mirar a la audiencia, reconoció entre los rostros a Sophie y Theo, ya graduados y con carreras prometedoras. No pudo evitar sonreír. Cuando se le entregó el micrófono, Lucas habló durante unos pocos minutos, pero sus palabras resonaron durante mucho tiempo. No importa cuántas veces intenten borrarnos, nuestra historia, nuestra verdad, siempre encontrará un camino de regreso a la luz. Y cuando eso suceda, no será solo para corregir el pasado, sino para construir un futuro en el que el talento y la dignidad de todos sean reconocidos. La audiencia se puso de pie en aplausos. Lucas no solo triunfó, transformó su mayor desafío en un faro para muchos que vendrían después.